Los asesinatos políticos de los líderes más destacados del mundo se consideran entre los acontecimientos que tienen efectos devastadores a nivel internacional. A lo largo de la historia, se han producido numerosos atentados que han tenido como objetivo a jefes de Estado y a figuras de gran relevancia, lo que ha provocado cambios radicales en las políticas internas y externas de esos países, e incluso profundas repercusiones en los equilibrios mundiales. Para conocer todos los acontecimientos y detalles, quédense con nosotros hasta el final. Y no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. A lo largo de los siglos, el mundo ha sido testigo de numerosos asesinatos políticos motivados por diversas razones. Algunos de estos atentados provocaron crisis graves, mientras que otros cambiaron radicalmente el curso de la historia. En este contexto, repasaremos los asesinatos más destacados que tuvieron como objetivo a jefes de Estado a lo largo del tiempo, y cuyo eco sigue resonando hasta nuestros días. Primero, el presidente estadounidense Abraham Thomas Lincoln. Abraham Thomas Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en el estado de Kentucky, al este de Estados Unidos. Creció en un entorno humilde que reveló desde temprano su pasión por la justicia y la igualdad. No fue solo una figura política destacada, sino también un símbolo de cambio y reforma en una época en la que Estados Unidos atravesaba profundas crisis políticas y sociales. Lincoln comenzó su carrera política en 1832, cuando se postuló para la Asamblea General del Estado de Illinois por el Partido Whig, una formación de tendencia conservadora que más tarde se transformó en el Partido Republicano. Aunque fracasó en esas primeras elecciones, su determinación no se debilitó, volvió a postularse y finalmente logró el éxito, lo que allanó el camino para su candidatura presidencial en 1860. Año en que ganó las elecciones y se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos. Lincoln es considerado uno de los presidentes más importantes en la historia de su país por tres logros fundamentales que marcaron el rumbo de la nación. Primero, lideró el país durante la Guerra Civil estadounidense, buscando preservar la unidad nacional y evitar la secesión de los estados del sur. Segundo, abolió la esclavitud mediante la Proclamación de Emancipación, que preparó el terreno para la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América Constitución, la cual prohibió definitivamente la esclavitud, representando un paso valiente hacia la igualdad y la justicia social. Y tercero, unificó el sistema bancario estadounidense en una época en la que dicho sistema estaba fuertemente influenciado por la familia Rothschild. Lincoln impulsó reformas significativas que fortalecieron la estabilidad financiera y monetaria del país. El 14 de abril de 1865, mientras asistía a una obra de teatro en el Teatro Ford en Washington, D.C., Lincoln fue baleado por el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth. El presidente sufrió heridas graves y falleció al día siguiente, convirtiéndose así en el primer presidente estadounidense asesinado en el ejercicio de su cargo. El asesinato de Lincoln provocó una ola de conmoción e indignación en todo el país y dio inicio a una amplia persecución contra el asesino y sus cómplices. Booth, que creía estar salvando al sur con su acción, fue abatido tras negarse a rendirse durante un enfrentamiento con las fuerzas estadounidenses. Segundo, el presidente estadounidense James Abram Garfield. James Abram Garfield nació el 19 de noviembre de 1831 en el estado de Ohio, en el centro de Estados Unidos. Creció en circunstancias difíciles tras la muerte temprana de su padre, y fue su madre quien se encargó de criarlo, demostrando una gran determinación y perseverancia para brindarle una buena educación. Garfield ingresó en el Western Reserve Eclectic Institute y se graduó en 1856. Gracias a su excelente rendimiento académico, regresó al instituto como profesor y más tarde se convirtió en su director. Garfield fue un firme partidario del Partido Republicano,
y participó activamente en la Guerra Civil estadounidense, donde sirvió con valentía en el Ejército de la Unión. Tras el fin de la guerra, se adentró en la vida política y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1863, cargo en el que trabajó con dedicación hasta ser elegido presidente de los Estados Unidos en 1880, convirtiéndose en el 20º presidente del país. Sin embargo, su mandato fue breve y trágico. El 2 de julio de 1881, Garfield fue víctima de un atentado perpetrado por Charles Julius Guiteau, quien le disparó 2 veces a corta distancia en una estación de tren en Washington, cuando el presidente se dirigía a Nueva Inglaterra. Garfield resultó gravemente herido y sufrió intensos dolores y complicaciones de salud durante más de 2 meses, hasta fallecer a causa de sus heridas el 19 de septiembre del mismo año. Así, su presidencia duró apenas 6 meses, lo que la convierte en una de las más breves de la historia de Estados Unidos. Guiteau fue capturado y sometido a un juicio que despertó una gran atención pública. Intentó defenderse alegando que actuó siguiendo la voluntad de Dios, pero finalmente fue declarado culpable y condenado a muerte. Tercero, el presidente estadounidense William McKinley. William McKinley nació el 29 de enero de 1843 en el estado de Ohio, en el oeste del centro de Estados Unidos. Comenzó su vida profesional como maestro, pero el estallido de la Guerra Civil estadounidense cambió por completo el rumbo de su destino. McKinley dejó la enseñanza y se alistó en el Ejército de la Unión, donde luchó con valentía contra los Estados Confederados, demostrando coraje y competencia a lo largo del conflicto. Tras el fin de la guerra, McKinley se adentró en la vida política, siendo elegido representante del estado de Ohio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde permaneció durante 14 años. En ese tiempo, tuvo una influencia notable en la formulación de las políticas económicas y financieras del país. Al concluir su labor en el Congreso, fue elegido gobernador de Ohio en 2 mandatos consecutivos, ganándose una sólida reputación por su gestión eficaz e íntegra. En 1897, McKinley fue elegido presidente de los Estados Unidos y lideró la nación durante un periodo crucial de su historia. Entre sus principales logros se encuentra haber guiado al país hacia la victoria en la Guerra Hispano-Estadounidense, la cual fortaleció la influencia de Estados Unidos a nivel mundial y resultó en la anexión de Puerto Rico, Guam y Filipinas al territorio estadounidense. No obstante, su segundo mandato fue breve y trágico. El 6 de septiembre de 1901, durante una visita a una exposición en Nueva York, McKinley fue víctima de un atentado. A pesar de las advertencias de sus asesores, insistió en saludar personalmente al público después de su discurso. En ese momento, Leon Czolgosz, un anarquista extremista, se acercó y le disparó 2 veces, hiriéndolo en el abdomen y el pecho. McKinley sufrió graves heridas, y aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, falleció 8 días después, dejando un profundo vacío en el liderazgo estadounidense. Czolgosz fue arrestado inmediatamente, juzgado y declarado culpable. Fue ejecutado en la silla eléctrica y posteriormente su cuerpo fue disuelto en ácido sulfúrico. Cuarto, el presidente estadounidense John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, estado de Massachusetts. Creció en una familia políticamente influyente y desde joven se esperaba que siguiera los pasos de su padre en el servicio público. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kennedy sirvió con valentía en la Marina de los Estados Unidos, donde comandó una lancha patrullera y resultó gravemente herido en combate. Sus actos heroicos le otorgaron reconocimiento y el respeto de sus compañeros. Tras la guerra, Kennedy inició su carrera política al ser elegido representante de Massachusetts en la Cámara de Representantes. Ocupó ese cargo hasta 1953, cuando pasó al Senado, donde permaneció hasta 1960. Durante este periodo, se destacó como un líder joven con ideas progresistas.
lo que lo impulsó a postularse a la presidencia. En 1960, Kennedy se presentó como candidato del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales frente al republicano Richard Nixon. Su campaña, marcada por su energía, carisma y discursos inspiradores, captó la atención del público y le permitió obtener la victoria, convirtiéndose en el 35º presidente de los Estados Unidos. Aunque su presidencia duró menos de 3 años, Kennedy logró grandes avances que lo convirtieron en uno de los presidentes más influyentes de la historia moderna del país. Fue el impulsor del programa espacial estadounidense, que más tarde culminaría con la llegada del hombre a la Luna, fortaleciendo así la posición de Estados Unidos en la carrera espacial. Además, enfrentó con firmeza y habilidad diplomática varias crisis internacionales en el contexto de la Guerra Fría, especialmente la crisis de los misiles en Cuba, el momento más cercano que el mundo ha estado de una guerra nuclear. El 22 de noviembre de 1963, durante una visita oficial a Dallas, Texas, Kennedy fue asesinado. Viajaba en un coche descapotable acompañado de su esposa Jacqueline cuando Lee Harvey Oswald le disparó, causándole la muerte a los 46 años. Su asesinato provocó una profunda conmoción mundial, y los detalles del atentado continúan siendo objeto de debate y teorías hasta el día de hoy. 2 días después del atentado, mientras Oswald era trasladado a la cárcel, fue asesinado a su vez por Jack Ruby, dueño de un club nocturno, quien le disparó a quemarropa. Este segundo crimen añadió aún más misterio y controversia al caso del asesinato de Kennedy, convirtiéndolo en uno de los episodios más enigmáticos de la historia contemporánea. En el mundo árabe, también hubo varios reyes que fueron asesinados. El rey Abdullah I, rey de Jordania. El rey Abdullah I asumió el trono de Jordania en 1946 y se convirtió en una figura clave en el Medio Oriente. Buscaba lograr la estabilidad en una región marcada por tensiones políticas y conflictos territoriales, especialmente el conflicto árabe-israelí. Desempeñó un papel fundamental en la fundación del reino hachemita de Jordania y en el fortalecimiento de las relaciones del país con las naciones occidentales. El 20 de julio de 1951, el rey Abdullah I fue asesinado mientras asistía a la oración del viernes en la mezquita de Al-Aqsa. Durante la oración, un hombre armado se le acercó y le disparó, causándole heridas mortales. El monarca fue trasladado al hospital, pero murió poco después a consecuencia de las lesiones. Existen diversas versiones sobre los motivos del asesinato. Se cree que el ataque fue resultado de tensiones regionales y personales. Algunas fuentes afirman que el agresor tenía vínculos con grupos extremistas que se oponían a la política del rey Abdullah, especialmente en lo referente a sus intentos de alcanzar la paz con Israel y promover una resolución pacífica de los conflictos en la región. Segundo, el rey Faisal bin Abdulaziz Al Saud, rey del Reino de Arabia Saudita. El rey Faisal nació en Riad en 1906 y gobernó Arabia Saudita desde 1916 a 1964 hasta su muerte en 1975. Fue una figura central tanto en el mundo árabe como en el escenario internacional, reconocido por su sabiduría política y su capacidad para guiar al reino hacia una modernización económica y educativa. Sus reformas administrativas fueron altamente eficaces, logrando que las finanzas públicas y las operaciones del Estado fueran más eficientes. Además, su intervención en Aramco fortaleció el control y la supervisión sobre los recursos petroleros del país, consolidando la posición de Arabia Saudita en el mercado mundial del petróleo. En el ámbito internacional, Arabia Saudita adoptó bajo su liderazgo una política firme en la región. Faisal desafió la hegemonía que Egipto había mantenido durante mucho tiempo y se convirtió en un firme defensor de la causa palestina, promoviendo la unidad árabe frente a las amenazas externas. Gracias a su visión y su compromiso, gozó de un profundo respeto en el mundo árabe e islámico.
El 25 de marzo de 1975, el reino fue sacudido por un impactante asesinato que generó confusión y controversia. Aquel día, el rey Faisal se encontraba en su palacio de Riad, recibiendo a varios invitados. Durante la audiencia, Faisal bin Musaid, su sobrino, le disparó a quemarropa, provocándole la muerte inmediata. Las investigaciones posteriores concluyeron que el motivo del crimen estaba relacionado con problemas psicológicos y familiares, sin vínculos con la política o con conflictos internos. Tras el asesinato, Faisal bin Musaid fue condenado a muerte y ejecutado mediante decapitación. Sin embargo, los verdaderos motivos detrás del acto siguen siendo objeto de debate, oscilando entre explicaciones políticas, psicológicas y personales. El asesinato del rey Faisal dejó una profunda huella en Arabia Saudita y en todo el mundo árabe, ya que su legado se caracterizó por reformas valientes y una lideranza firme frente a los desafíos de su tiempo. El expresidente argelino Mohamed Boudiaf fue una de las figuras más destacadas en la historia de Argelia. Fue uno de los líderes de la Revolución Argelina contra el colonialismo francés y uno de los fundadores del Frente de Liberación Nacional, FLN. Tras la independencia, surgieron desacuerdos entre él y el presidente Ahmed Ben Bella, lo que llevó a su encarcelamiento y posteriormente a ser condenado a muerte debido a su actividad política. Boudiaf logró escapar de Argelia y se estableció en Marruecos, donde pasó cerca de 30 años lejos de su país natal. En 1992, Boudiaf regresó a Argelia en un momento en que el país atravesaba una crisis política grave. El ejército había anulado los resultados de las primeras elecciones legislativas multipartidistas en las que el Frente Islámico de Salvación, FIS, había obtenido una amplia victoria. Esta situación desencadenó lo que se conoce como la década negra, un periodo lleno de violencia y conflictos sangrientos. Boudiaf asumió la presidencia del país durante esa etapa turbulenta, en la que Argelia necesitaba urgentemente liderazgo y reformas. Pero su mandato fue muy breve, durando solo 166 días. El 29 de junio de 1992, mientras Mohamed Boudiaf pronunciaba un discurso en el Centro Cultural de la ciudad de Annaba, al este de Argelia, y con una transmisión en directo por televisión, se oyeron repentinamente disparos. El pánico y el caos se apoderaron de los asistentes, muchos de los cuales se escondieron bajo los asientos. La transmisión fue interrumpida al instante, y pocas horas después se anunció la muerte de Mohamed Boudiaf. Fue asesinado por su propio guardaespaldas, el soldado Mubarak Boumarafi, en un atentado que aún hoy sigue rodeado de misterio. Finalmente, el presidente egipcio Mohamed Anwar el-Sadat, asumió el poder en 1970, tras la muerte del presidente Gamal Abdel Nasser, marcando el inicio de una nueva etapa política y económica en Egipto. Bajo su liderazgo, Sadat condujo al ejército egipcio en la Guerra de Octubre contra Israel, una contienda que representó un importante éxito militar para Egipto y Siria. Sin embargo, uno de los acontecimientos más destacados de su mandato fue su histórica visita a Israel en 1977, un paso audaz hacia la apertura de una nueva página en las relaciones entre ambos países. A pesar de la condena y el enfado de muchos gobiernos árabes, Sadat logró seguir adelante con las negociaciones patrocinadas por los Estados Unidos, que culminaron con la firma de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. Gracias a este logro, Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin recibieron el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a sus esfuerzos por alcanzar la paz. En marzo de 1979, se firmó el Tratado de Paz entre Egipto e Israel, el primero de su tipo entre un país árabe e Israel. Este acuerdo marcó un profundo cambio en la política regional, generando reacciones divididas en el mundo árabe. Algunos lo consideraron un paso hacia la paz y la estabilidad, mientras que otros lo vieron como una traición a la causa palestina. El 6 de octubre de 1981, Egipto y el mundo entero quedaron conmocionados por el asesinato de Sadat durante un desfile militar celebrado
con motivo del 8º aniversario de la Guerra de Octubre contra Israel. Khaled al-Islambouli, miembro de la organización extremista Al-Jama'a al-Islamiyya, abrió fuego contra Sadat, hiriéndolo de muerte frente a una multitud de soldados, oficiales y altos mandos del Estado. Este ataque repentino y sangriento, ocurrido en plena celebración nacional, supuso un duro golpe para Egipto. Durante las investigaciones posteriores, Khaled al-Islambouli declaró que su motivación se debía a la posición de Sadat respecto a la ley islámica y a las políticas que había seguido. Afirmó que las leyes por las que se gobierna el país no están en conformidad con las enseñanzas del Islam, por lo que los musulmanes sufrían toda clase de dificultades. Además, Sadat firmó la paz con los judíos, arrestó a los eruditos musulmanes y los humilló. El asesinato del presidente Anwar el-Sadat fue un golpe devastador para Egipto y para toda la región, ya que Sadat no solo era el líder del país árabe más grande del Medio Oriente, sino también un símbolo de victoria y paz para el pueblo egipcio. En conclusión, estos sucesos no fueron simples hechos sangrientos, sino momentos decisivos que influyeron profundamente en el curso de la historia y de la política internacional. Desde el asesinato de Abraham Lincoln hasta el de Anwar el-Sadat, estos acontecimientos siguen siendo testigos del impacto que pueden tener las crisis y los conflictos personales en las grandes decisiones políticas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre los asesinatos más destacados de líderes mundiales. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones.